Buenas, soy Agustín Pegazzano Volpela, un sommelier retirado, muy curioso por naturaleza, que busca la superación diaria casi con obstinación y que se adapta a lo que venga con tal de amanecer un día más consciente de que la vida es un ratito. En la charla de los lunes surgieron un montón de reflexiones de distintos arquitectos que me dejaron pensando y decidí presentarme a ustedes haciendo un recorrido sobre mis trabajos a lo largo de 3 años académicos en los que vi alguna vinculación entre esas reflexiones y mis trabajos. Los arquitectos Ferreira y Danza reflexionaban sobre lo necesario de animarnos a pensar desde lo desconocido y aventurarnos a lo desconocido, y cómo la educación formal que reprime el error nos induce a refugiarnos en lo conocido. En la cátedra donde dice morfología no hay lugar para ese tipo de educación y los resultados son estos. Arquitectura como ficción y poesía, el templo de Teotihuacán, taludes, terraplenes, sol, luna y cielo convertidos en templo, y las pirámides como poesía que se implantan e inauguran el lugar. El espacio público, el concepto transversal de las 5 charlas, es el lugar de encuentro con un otro legítimo, con la otredad, el lugar donde la diplomacia sucede, la mansión Beletervide y sus espacios intermedios entre lo público y lo privado, o la recuperación de los fondos de Ex Bodega Giol como uno de los pocos espacios al aire libre públicos de la ciudad recuperados para el vecino. La arquitectura como ficción en el espacio público, un centro de exhibiciones en el polo científico-técnico al que se accede desde una plaza seca, alegoría del antiespacio mesoamericano, y se llega a un templo, el espacio confinado de la cultura occidental. Buenos Aires analizada y descripta desde el parámetro de densidad urbana como un manto topográfico que describe una ciudad de crecimiento radial con foco en el casco histórico, con ejes que coinciden con sus grandes arterias, con arcos concéntricos de crecimiento y en la intersección entre esos arcos y los rayos nuevas centralidades que van surgiendo, y cómo a partir de la síntesis del paradigma urbano pensar en soluciones en este escenario de pandemia para las grandes ciudades existentes como Buenos Aires. Tal vez surgen ahí los conceptos de microcentralidades o de supermanzanas de los que hablaba Saida Mucci. El paso y la espera, el título de un libro de Norberto Menapace con reflexiones sobre la agonía y la muerte que sintetiza de alguna manera mi percepción de la realidad actual. Siento que estamos ante la caída y muerte de un paradigma, pero todavía no vislumbro el paradigma reemplazante. Pensar que el nuevo espacio público se va a dar en la virtualidad me genera dudas, porque si lo entendemos como el lugar de encuentro con un otro legítimo, nuestra forma más contundente de legitimar al otro es el contacto físico, y creo que lo vamos a seguir necesitando. Como alumno de diseño estoy acostumbrado a proyectar desde las certezas o incluso desde las restricciones, que son un estímulo adicional, pero siento que cayeron todas nuestras certezas y todas nuestras restricciones. Todo podría estar permitido y todo podría estar prohibido, y eso me genera mucha duda y mucha angustia. El encuentro del jueves pasado a través de Google Meet me tranquilizó mucho, porque me hizo acordar un texto que leí en Arquitectura y Plus de Sentido de Stulworks, en el que retoma el concepto aristotélico de ser en acto y en potencia, lo ejemplifica en un árbol y una sombra que son eso en acto, los objetos, porque cuando un profesor de filosofía se apropia de esa sombra, convoca a sus alumnos y dicta una clase de filosofía, ese árbol y esa sombra se convierten en aula, y ahí sucede la arquitectura, que creo que fue un poco lo que nos pasó el jueves pasado, ustedes de un lado, nosotros del otro. Nos apropiamos de lo intangible como internet, y con una pantalla y una cámara de video convertimos eso intangible en nuestra aula de taller de Arquitectura 3 Nación. Un primer paso muy tranquilizador y prometedor en este año lectivo tan original que vamos a atravesar. Muchas gracias por permitirme este espacio.